Lo que indudablemente este episodio ha producido es que el pueblo de Israel y los judíos de la diáspora, we are one, seamos todos uno. El profesor que voy a presentar en este momento viajó 15.000 kilómetros en las últimas 48 horas para poder hacer esta disertación hoy. Y en 24 horas más vuelve a hacer otros 15.000 kilómetros para poder volver a estar dando clase en la Universidad Hebrea. Lo presento para que entendamos que, independientemente de lo que está sucediendo, dentro de la universidad se trabaja con temas sobre este conflicto. Y esto es lo que el profesor le transmite a sus alumnos, es su cátedra, es su posición. Arie Marcelo Kakovics es profesor titular de Relaciones Internacionales en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Hebrea de Jerusalén y sustenta la cátedra Chaim Weizmann de Relaciones Internacionales. Obtuvo el doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Princeton, Estados Unidos, en 1992 y desde 1993 es miembro del cuerpo de profesores de la Universidad Hebrea de Jerusalén. 30 años. 31. Ha sido profesor adjunto en la Universidad de Georgetown desde 2002 hasta el presente y ha enseñado también en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, en la Universidad de El Salvador y en Flaxo en Buenos Aires, Argentina, en la Universidad Alfonso X el Sabio y Francisco de Victoria en Madrid, España. Es autor o editor de 10 libros y decenas de artículos, muchos de ellos relacionados con los temas de paz en relaciones internacionales, relaciones internacionales de América Latina, globalización, procesos de paz en el Medio Oriente y teoría de relaciones internacionales. Sus investigaciones actuales se centran sobre el futuro de la sociedad internacional y el plan de confederación israelí-palestina como posible solución del conflicto israelí-palestino. Gracias, Ari, por todo. Me disculpo que me subo al escalón porque son muy bajitos. Buenas noches. Sé que tengo media hora, 30 minutos. Son las 8:32, a las 9:02 sáquenme el micrófono y voy a tratar en esta media hora, tengo anotados 6 puntos en esta exposición. Primero empiezo en términos personales. No en estas circunstancias, pero es un gran placer estar aquí en Uruguay. He estado en este simposio hace 20 años atrás, hablando del tema de la hoja de ruta del 2003, y podemos decir la hoja de ruta revisited, ¿no? Es decir, 20 años después, como Dumas, hablaré un poquito del tema. Pero antes quiero agradecer a Héctor, Gabriel, de ambos lados del Río de la Plata, a Leslie, a Edu, que me convenció a que haga este viaje, a Ariela, que se quedó ahí en la universidad, Roberto, que anda por aquí, que manejaba, que era el presidente, manejaba no la expresión porteña, yo soy ex porteño, nuevamente yo voy a tratar de hacer una ponencia académica, pero hay que también empezar desde el punto de vista personal y nacional. Los israelíes, y voy a agregar, israelíes y también los palestinos, estamos en un trauma de envergadura que no lo hemos visto desde la primera guerra árabe-israelí, del año 47 o 48, 49. Les doy 2 ejemplos y tengo que hablar bastante rápido. Tengo aquí 2 sobrinos que es para mí emocionante, que han cruzado el charco. Tengo una sobrina que es la hija de la hermana de mi señora, ¿no? Que tienen familia originalmente de Irak. May Meir, 25 o 26 años, estuvo en esa fiesta fatídica. Y lo digo, sobrevivió corriendo 4 horas por su vida hasta el Moshav Patish. Y lo digo y me escalofrío. Segundo, doctor Pedro Goldbar, alumno mío, y se llama
en el email Pedro el Rojo, ya tienen que ver sus ideas. Él estaba en Iritzhak. Yo el sábado fatídico, el 7 de octubre, me trato de comunicar con él y él me escribe: no puedo hablar contigo. Sobrevivió en el Mamad, en el cuarto blindado con su familia, y a la semana me dice: Aries, yo soy refugiado en Eilat. En los últimos 3 meses, nosotros los académicos también estuvimos movilizados. Tuve la oportunidad, no puedo decir el placer, pero era importante, de voluntarizarme y encontrarme y dar charlas en Eilat y en el Mar Muerto con refugiados que viven en hoteles. Y ando con esto como nuestra embajadora, porque esto es lo más importante. Es la obligación del Estado de Israel de retornar a los secuestrados. Y lo digo, y quiero agregar, porque estoy en la parte personal y tengo que ir rápido, me disculpo de antemano que no voy a hacer political correct, y como lo dijo Héctor, que ¿no? Yo no estoy representando el gobierno, ni siquiera, yo soy profesor 31 años en la Universidad Hebrea, en mi visión, y no es necesariamente la universidad. Por eso yo creo que como intelectuales voy a ser crítico, y les digo, yo estaba viendo en el avión, he participado, y no soy el único, en 30 eventos, encuentros, WhatsApp. Yo estaba contando a Mirta que tuve un encuentro muy desagradable en WhatsApp con amigos mexicanos, no de la Universidad Hebrea, perdón, me confundo, Asociación Mexicana de Relaciones Internacionales, como que me hicieron un linchado, ¿no? Que diciendo disparates, ¿no? Que Israel quiere invadir el Líbano porque necesita el agua del río Litani. ¿Ok? Para que tengan una idea de la estupidez. Ahora, como yo soy investigador de paz, no voy a hacer political correct, y esa va a ser la 4ª parte de la charla, ya termino la primera parte. Voy a hablar del día después, que es parte del título, que no es popular en Israel. De hecho, mi mujer dice: vos sos profesor de paz, escribiste 4 libros de paz, ¿por qué no te invitan a la tele? Porque se habla de guerra. Porque no se habla de estrategia o qué tiene que pasar después. Segunda parte, explicar en forma muy breve el 7 de octubre. Y hay que empezar y explicar al que no conoce lo que es Hamas. Hamas es parte de la hermandad musulmán, digamos la vertiente palestina, creada en 1987. En 1988 saca una carta fundamental que luego trata de reformarla en 2017, hacerla menos antisemita. Y esa carta, para que entiendan, ahí lo dice en forma muy clara en su carta fundamental, que Palestina, para nosotros los judíos es Israel, es el mismo mapa, es el mismo territorio, es Waqf. Yo no soy experto, yo soy experto de paz, no hablo árabe, pero aprendo de mis colegas. Waqf significa es sagrado, es decir, no hay lugar para una entidad política judía. Jamás quiere un Estado palestino, pero en lugar de Israel. Y jamás demostró el 7 de octubre, podemos decir jamás, es decir, que no puede ser un interlocutor haciendo esa masacre genocida y provocando a Israel a que reaccione en la Franja de Gaza. Eso es lo que quería jamás que ocurra. De hecho, Sinwar quiere que la guerra siga y que se sigan muriendo decenas y centenares de palestinos en la Franja de Gaza, porque uno de los líderes de Hamas lo dijo en forma clara: no era responsabilidad de Hamas la población civil de la Franja de Gaza, era responsabilidad de Israel y de las Naciones Unidas. Pero como digo, soy crítico, hay que entender un poco qué es lo que ocurrió, y de hecho, porque yo estoy viendo un panorama muy sombrío, pero quiero dejarlos al final con un cierto optimismo, que es quizás un mecanismo de supervivencia, ¿no? Para mí y para muchos israelíes. ¿Qué ocurrió aquí? Lo que ocurrió aquí, y ahora hablo un poco del lado israelí, que teníamos esta doctrina que se puede manejar el conflicto con los palestinos, que se puede alimentar al tigre. Y voy a decirlo en forma, como se dice, a calzón quitado. Hace los últimos 5 años el gobierno de Qatar pasó $30 millones por mes, protection money, se dice en inglés, a Hamas, a través del aeropuerto de Israel, bajo el beneplácito del gobierno israelí, que colaboró, y ustedes no quiero hablar más de eso, colaboró, no cooperó con Hamas, colaboró. Y eso explica por qué muchos de nosotros
No es que le echamos la culpa al primer ministro, pero es el único que no aceptó ninguna responsabilidad. Porque esto fue un fracaso militar terrible, como en la guerra de Yom Kippur, de inteligencia, operación y demás. Y el jefe de Estado, que es una figura ya trágica, que espero no termine como David Eleazar, que al final tuvo un ataque al corazón, él hace lo que puede, ¿no? Él ya dijo, yo voy a renunciar. El jefe de inteligencia dijo, yo voy a renunciar. Y el segundo problema es, y esto es trágico, en el último año en Israel hubo un intento como Fujimori Castillo de autogolpe. Y ese intento creó en los enemigos de Israel lo que en términos académicos decimos misperception. Es decir, ellos, Hamas, Hezbollah, Irán, que les voy a decir cosas que ustedes no las saben, que no estaban coordinados completamente. Sinwar empieza esta masacre sin avisar a Irán, sin avisar a Hezbollah, coordinados pero sin decir la fecha, quizás temiendo la cuestión de inteligencia, pero misperception en el sentido que los enemigos de Israel pensaban que estábamos al borde de una guerra civil. Y yo recuerdo vívidamente en agosto que estaba en el sabático en Estados Unidos, en Colorado, dando una charla en Boulder, y yo tenía temor de pensar en agosto qué va a ocurrir, porque 2 veces, no tengo que decir demasiado porque suele ser el jefe de mi hija, que sirve en el ejército, uno de los jefes de inteligencia escribió 2 veces cartas previniendo o advirtiendo que esto va mal, ¿no? Y esto de alguna forma compara con lo que ocurre en el 73. Obviamente hay una gran diferencia. No es que Sinwar sale una guerra para hacer la paz, es todo lo contrario. Sadat en el 73 sale una guerra para cambiar el status quo. Ok. Voy a seguir. Ahora, ¿por qué explico esto un poquito? Y sé que estoy en 8:43, ¿no? Me quedan 18 minutos y a pesar de ser argentino, ¿no? Y nos gusta guitarrear, yo voy a tratar de no pasar del tiempo. ¿Ok? No me den más porque eso es muy peligroso para el profesor. Ok. Ahora, ¿por qué explico esto? Y quiero también agregar otro punto. La idea esta de manejar el conflicto no era solo la doctrina del primer ministro Netanyahu, fue también la doctrina del gobierno de año y medio que tuvimos. Y les puedo confesar, la diferencia es que yo soy profesor, yo no tengo una responsabilidad. Y eso lo sabemos los israelíes. En los últimos 2 años, por ejemplo, hubo escaramuzas, ¿no?, frente a Jihad Islámico, que es igual o peor que Hamas. Y Hamas no se metió en esas escaramuzas, nos engañó. Es decir, nos hizo creer que el gobierno, para que tengan una idea, y yo necesito más tiempo, pero no lo tengo, Hamas, de hecho, maneja la Franja de Gaza, o ya no la maneja, de hecho ya no la maneja, desde el año 2007, que en una pequeña guerra civil hecha a Fatah, ¿no?, hasta el 2023, ¿no? Entonces, la idea esta que se puede manejar el conflicto, es decir, cuando pasa esto y vemos que Hamas no se mete, gente como yo pensamos, bueno, Hamas ahora es gobierno, es responsable, etcétera, pero hizo a propósito. Pero hay inclusive algo que es, como yo soy politólogo, tengo que ver el lado político, estratégico. ¿Por qué esencialmente Netanyahu, no solo Netanyahu, por qué jugó a este juego de que hubo varias rounds, ¿no?, varias rondas de campañas militares, no de esta envergadura? Porque prefirió tener a Hamas en la Franja de Gaza para no negociar con la autoridad palestina. Y podemos criticar a la autoridad palestina. Mahmoud Abbas se tiene que jubilar ya, ¿no? 87 años, fue electo por 4 años, ya lleva más de 20, ¿no? Y pasan dinero a las familias de terroristas y no son lo mejor, ¿no? No es lo que uno quisiera, pero han siempre tenido una actitud pragmática. Mantener a Hamas en la Franja de Gaza, separar las 2 partes de la entidad palestina, implica, no hace falta negociar. Y esto explotó literalmente, y le estoy hablando tanto en términos racionales como en términos emocionales. Ok, paso ahora
para un poco alejarnos, ¿no? Un placer, Naimol. Pero no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, supongo. Hablemos del tema del mundo, de forma muy clara. Voy al tema del mundo y después nos quedan... Yo hablo rápido, así que veo que tengo tiempo todavía. Es decir, Israel después del 7 de octubre vamos a tener que reinventarnos. Y de alguna forma no alcancé a agradecer lo emocionante es estar aquí con ustedes. Porque es cierto que somos todos la misma familia y yo digo... Yo digo que de alguna forma el lugar más seguro suena un poco paradójico, no la voy a llenar paradojas. Para los judíos es en Israel. El día después para el mundo, yo sé que Marcos va a hablar del tema del antisemitismo, no quiero entrar ahí, pero si hablamos del mundo para entender esta guerra, es decir, la guerra comienza con esta masacre y luego la reacción militar, que es una guerra justa de Israel en la Franja de Gaza, que continúa a pesar que ahora está evolucionando hacia una fase quizás menos letal o más precisa, que es la tercera fase, luego del bombardeo aéreo y luego de la maniobra terrestre. Respecto al mundo, quiero señalar en forma breve, para que me queden mis 10 minutos de gloria de hablar de paz, porque después de guerra hay que hablar de paz, respecto al mundo. Y al mundo primero tenemos que besar la mano. De hecho se dice en Israel que los judíos seculares que no somos demasiado creyentes, yo soy creyente, pero los que no somos demasiado creyentes, la alternativa de Dios es Biden. Lo que hizo Biden, presidente Biden, lo que hizo la primera semana, y yo les puedo decir también a título emocional, cuando él viene y dice el discurso, que es el discurso que uno espera de su líder, no de un robot, sino de un discurso de alguien con emoción que abraza a los secuestrados, que trae 2 grupos de portaaviones y le dice a Irán y a Hezbollah, como decimos en Argentina, no te metas. Lo que ha hecho Biden, para que entiendan también la lógica de lo que tiene que pasar, se ha jugado políticamente. Hoy día Biden está perdiendo las elecciones frente a Trump, que es otro tema del simposio, porque no es la cuestión del conflicto israelí-palestino, es el mundo. ¿Ok? Biden se ha jugado políticamente, tanto por razones emocionales y de moralidad, que eso lo dijo también la embajadora, y estoy seguro lo va a decir también Marcos, que acá, en forma moral, y lo dijo tan claro, no se puede justificar lo que hizo Hamás. Eso no es resistencia, eso es genocidio. Si jamás hubiera sido resistencia, y les voy a dar un dato, dijo, no soy political correct, pues en lugar de haber invadido 22 poblados y masacrado como 800 civiles y 400 soldados, se hubieran tomado 1 o 2 bases militares o secuestrado soldados, no es mi sugerencia, se puede decir guerrilla, quizás. Pero lo que han hecho no se puede justificar. Y estoy seguro, después vamos a seguir hablando, que parte de la explicación es la estupidez, como lo decías antes, Héctor, que ven a los palestinos como David, los ven en forma muy infantil, que dentro de ellos no puede haber mal diabólico, ¿no? Lo peor que pueda haber, y entonces es parte de la explicación. Lo que ha hecho Biden es sin precedentes. Como dije, una actitud moral, también una actitud estratégica, porque lo que Blinken, como se acuerdan, Kissinger después de Yom Kippur, ya 5 veces visita la región, trata de formar una coalición contra Irán, que ahí están muchos, inclusive Turquía, que no es nuestro amigo y tiene, Erdogan se le fue la mano con sus declaraciones, lo dijo como Lula, como el Papa, peor que Sánchez, pero de eso podemos hablar, ¿no? Y de alguna forma en términos estratégicos para Estados Unidos esto es muy importante. Y les voy a decir, el socio más difícil ahora en la misión que Estados Unidos quiere hacer, ¿saben quién es? Israel. O por lo menos el gobierno actual de Israel. Miren lo que hizo Estados Unidos, comparen lo que hizo Rusia y China, que antes de la guerra nos jactábamos que somos los nuevos no alineados. En el momento clave
neurálgico, Estados Unidos nos apoya. Los no alineados no se alinean. Estados Unidos trata de evitar una guerra regional y como lo dijo la embajadora y podemos discutir, yo no creo que el mundo todo está en contra nuestra. Hay una internacionalización del conflicto. De hecho, hoy día tenemos que la gran mayoría de la comunidad internacional está tirando para un lado, que es el lado de una solución política. Creo que me quedan más o menos 12 o 13 minutos, de acuerdo a mi cálculo, que es bastante, casi la mitad, para hablar de los dos últimos temas. Primero quiero hablar del tema preferido. Ustedes son mi audiencia captiva, los veo, me recuerda 25 años yo enseñé introducción y tenía un montón de alumnos, ¿no? Entonces sean mis alumnos en los próximos minutos. Quiero hablar de la guerra a la paz, que era de hecho el tema que le ofrecía a Héctor de la guerra a la paz, ese enero la posguerra, y de ayer que tenía más jet lag que hoy, pero lo mismo, me fijé el título. El título no es el texto, pero el título sale bien. Jorge Luis Borges en Ficciones, el jardín de senderos que se bifurcan, encrucijado. Y eso lo voy a explicar en un momento. El día, The Day After, es el título del simposio. Es un tema no popular, como dije hoy día, el gobierno de Israel no quiere hablar del tema. El primer ministro no quiere hablar del tema porque lamentablemente él está haciendo campaña política. Y si él habla del tema y decide qué va a pasar, se le cae el gobierno. Ahora, eso va en contra de todo lo que yo estudié ya, qué sé yo, 10 años, 30 años enseño. Clausewitz, no sé si han oído hablar. Clausewitz, un filósofo militar, general prusiano, él tiene esta